Hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Con Memoria. Mi nombre es Pablo Rivas y me encuentro nuevamente para este capítulo con Guillermo González. ¿Cómo estamos, Guillermo, para un nuevo capítulo? Muy bien, acá ya en Chile, ¿no? Eh, para estas fechas también decisivas, ¿no? Bien. Contento, ¿no? Tratando de instalarse, cuesta mucho, ¿no? Mover la vida de un lado para otro. La gente que se ha cambiado de casa me entenderá. De, Claro. Bueno, no todos se cambian de casa cruzando el océano, en todo caso. no, bueno, eso también, pero Al otro eh, lado del charco. exacto, es algo distinto Inglaterra que Chile, pero bueno, uno siempre, yo por lo menos soy muy chileno en muchas cosas, entonces estoy en casa, así que... Sí, eh, no, pero esta fecha me encima fiestas patrias, pasarlo acá. Sí, no, no. Hay harto que tenemos que hacer, hay harto proyecto, así que contento, ¿no? De poder estar acá de vuelta. Así es. Hablando de proyectos, recordarle a la gente que como siempre estén atentos a la descripción de Así cada es. capítulo, porque vamos a ir dejando cursos, vamos a ir dejando charlas liberadas y además de eso que nos sigan en Instagram, que nos busquen como Con Memoria, porque vamos a estar obviamente republicando las cosas que ya sube Red Cultural, pero también un par de cositas y obviamente promocionando el programa. Y Obvio. hablando de eso, Guillermo, nuevamente te voy a hacer publicidad, aunque no me lo pidas. Pero tú Muy- vas a hacer un curso que va a partir la próxima semana, de hecho, digo, esta Exacto. semana. Partimos el jueves 1 de septiembre, ¿no? Vamos a hacer un curso para septiembre y octubre, que es una historia de Chile, ¿no? Ya hice una primera parte, ¿no? Del Chile indígena y la conquista, y llegamos hasta nuestro siglo XVII, desconocido siglo XVII, con mucho éxito, ¿no? Y ahora continuamos, ¿no? Con el Chile borbónico, el Chile del siglo XVIII, un siglo largo en nuestra historia, ¿no? Muy formativo, muy fundamental, ¿no? Quizás ahí nace mucho de lo que nosotros hoy día llamamos chileno, ¿no? Como Mm, culturalmente, y damos inicio también, ¿no? A la República, ¿no? Vamos a discutir el proceso de independencia, que es largo, es complejo, hay un debate inicial importante, eh, y naturalmente quiere ser un curso entretenido, ¿no? Con nuevas miradas, ¿no? Con hacer un ejercicio también de historia más amplia, ¿no? Ir desde la política, los grandes militares, ¿no? Pero también hablar de mujeres notables, ¿no? De hombres del bajo pueblo, eh, mestizos, indígenas también, ¿no? Incluir a todos, ¿no? Una historia distinta, pero que no me cabe duda que trata de ser más comprensiva. Así que invitadísimos, ¿no? En la descripción va a quedar el link, ¿no? En donde ustedes se pueden inscribir. Estos son cursos de la red cultural. Y excelente. realmente, ¿no? Es un curso que va a ser muy entretenido, con mucha lectura, o sea, con mucho material, eh, con mucho historiador, ¿no? Vamos a discutir mucha historiografía, mucho Mm, debate, ¿no? Hay figuras muy, y ahí lo vamos a hablar esta semana, ¿no? Figuras de la historia de Chile que encienden, ¿no? Ciertas pasiones, sí, eh, y me gustaría que entráramos, ¿no? En esos debates en este curso. así es. Guillermo, ¿la gente hasta cuándo tiene para inscribirse al curso? Mira, hasta el mismo 1 de septiembre, y si no, el curso es on demand, o sea, eh, cuando uno toma el curso, después tú te quedas con la grabación del curso. Entonces, si quieren tomar algunas sesiones, ¿no? Quieren tomarla después, no pueden entrar en el horario, que es a las 7 de la tarde, ¿no? Es por vía Zoom. eh, Pueden verla cuando ustedes quieran, ¿no? Va a quedar para siempre, de hecho, el video, ¿no? Para ustedes. O sea, Excelente. Ok, es bueno, va a fantástico. quedar ahí, vamos a dejar el link, por lo menos el link de la lámina en Instagram para que busquen ahí el curso y después en Red Cultural en la página se puedan inscribir. Muchas gracias. Así que, bueno, Guillermo, partamos esta semana. Vamos a Partamos. partir con un filósofo. 29 de agosto, pero de 1632, vamos a recordar el natalicio del padre del liberalismo o liberalismo clásico, como lo conocemos ahora, natalicio de John Locke. Fundamental, ¿no? Es casi algo de manual. En el colegio uno le dicen Hobbes, Locke, y luego uno salta como a Montesquieu, Rousseau, eh, los Voltaire franceses, ¿no? Eh, también. claro, pero Locke, e incluso, ¿no? Cada uno de estos personajes es bastante individual, ¿no? Tiene una filosofía política, una filosofía del conocimiento, eh, teorías metafísicas, ¿no? Que son muy complejas cada una, a veces contradictorias unas con otras. No es que esto sea una sucesión de pensamiento. Y Locke, para mí por lo menos, está eh, entre los primeros, ¿no? Tú dijiste padre del liberalismo clásico, así es, ¿no? Padre de la democracia moderna, uno también podría decir, ¿no? eh, Entendiendo la democracia como algo mucho más fundamental, ¿no? Más profundo, que la mera cuenta, ¿no? De votos, ¿no? Es decir, lo que una mayoría quiera, ¿no? Es decir, eso
epistemológicamente no tiene valor de verdad. Es decir, no porque todos queramos algo, estamos todos en la razón, eh, pese a que la deliberación voluntaria no tiene un valor propio. Locke nos plantea que también la democracia y el régimen político, ¿no?, cultiva una moral por sí sola, ¿no? Hay una especie de moral cívica acompañada. Por lo tanto, podríamos decir que hay regímenes mejores y peores, ¿no? Eso es importante. Es importante, sobre todo hoy día que nosotros estamos discutiendo sobre nuestro sistema político, ¿no? Eso también es fundamental. Locke nos demuestra que el liberalismo y el espíritu libertario de la humanidad desde el siglo XVIII en adelante tiene que ser conducido, ¿no?, por un camino que tiene que ver con una serie de principios como la tolerancia, la libertad, ¿no?, la libertad de culto, eh, pero que de alguna manera son instituciones que conducen ese proceso libertario, ¿no? Y que por lo tanto también esas instituciones consideran que hay conflictos en tensión, ¿no? Podríamos decir, él entiende muy bien la realidad, ¿no? Y es una persona que vivió, es cosa de ver, ¿no?, la época de su nacimiento, ¿no? Vive los grandes conflictos constitucionales y religiosos de la Inglaterra moderna. Y también vive la salida política que esos conflictos van a tener, ¿no? Los ingleses van a cambiar de alguna manera la vía del regicidio, mataron a un rey, ¿no?, por fanatismo religioso. También vamos a hablar algo de esto en otro día, ¿no? O sea, nos sale esta semana otro personaje de esta época, anterior, un poco anterior, y Locke es capaz de ver, ¿no?, cómo esa crisis también tiene una salida política, una salida, hoy día diríamos, constitucional, y por lo tanto es fundamental para nosotros hoy día, o sea, comprender eso, ¿no? Comprender que la democracia está profundamente asentada en el tipo de pensamiento y en el tipo de relación que las personas tienen con el mundo, ¿no? No es solamente una decisión voluntarista, ¿no? La democracia también significa cultivar una cierta moral en torno a las instituciones, una cierta disposición anímica, podríamos incluso decir, hacia las instituciones. Así es, Guillermo. Y bueno, vamos a cambiar totalmente de tema aquí, porque vamos Así a es. pasar a contexto dado la Segunda Guerra Mundial. Un 30 de agosto, pero de 1941, comienza el sitio de Leningrado, que duraría hasta una semana cuando ya se cortaría completamente el acceso al actual San Petersburgo, si no me equivoco, ¿cierto? Así es, ¿no? Leningrado, ¿no?, la ciudad de Lenin, pero San Petersburgo, ¿no? Petrogrado, ¿no?, para la época de la Revolución Rusa, ¿no?, en su variante más eslava. Esta ciudad, ¿no?, que de alguna manera es la salida de Rusia a Occidente, ¿no? Es parte de este proceso de la Segunda Guerra Mundial terrible, ¿no?, que va a suceder en Europa del Este, que es la Operación Barbarroja, ¿no?, el avance nazi hacia el oriente, eh, con una brutalidad, ¿no?, un despliegue técnico militar, ¿no?, la mayor campaña movilizada en la historia, en cantidad de hombres, y por lo tanto, ¿no?, el sitio que se va a establecer el año 41 en Leningrado podía significar también el gran momento, ¿no?, en donde las tropas nazis no estaban de alguna manera dominando Europa. Eh, el sitio también va a demostrar algo que va a ser muy común en la Segunda Guerra. Es parte de la historia, quizás no tan bélica, no tan militar como hemos tratado de ver, sino la historia humana, ¿no?, que es de gran deshumanización, ¿no? El este de Europa fue testigo quizás de lo peor, ¿no?, de la humanidad. Eh, y el sitio, ¿no?, el hambre, la carestía, el frío, ¿no?, que van a sufrir los habitantes de San Petersburgo, va a significar, ¿no?, que por prácticamente 900 días, ¿no?, hasta septiembre del año 44, ¿no?, va a haber una especie, podríamos decir, de ataque, ¿no?, intencionado, de destrucción a la población civil. Estamos hablando de que eh, esto va a afectar, ¿no?, prácticamente a casi 3 millones de personas, viviendo en el frío, el hambre, la desesperación, ¿no? De alguna manera en este choque de potencias donde la humanidad quedaba bastante postergada, podríamos decir. Sí, de hecho, se comenta de que se registraron hasta actos de canibalismo. Así es, ¿no? Es de esos casos terribles, ¿no?, de la Europa del Este. Vamos a tener varios casos de ese tipo, ¿no?, así de abyectos, podríamos decir. Y el caso de Leningrado fue importante porque también eh, implicaba, ¿no?, o era una muestra muy clara de lo que iba a ser la guerra en el frente oriental. Una guerra de vida o muerte, ¿no?, pero en el peor sentido, podríamos decir.
¿no? Y eso va a explicar también el rápido fin, ¿no? Del Tercer Reich al final, después del año 44, ¿no? Y que va a ser una guerra que se va a terminar acabando en Berlín, o sea, Mm. destruyendo el corazón mismo de Europa, ¿no? Es una cosa realmente trágica. Guillermo, nos venimos acá a Chile para el 31 de agosto, pero vamos a recordar, para 1986 fallece el expresidente de la República de Chile, don Jorge Alessandri Rodríguez. Una figura realmente notable del siglo XX, una figura también que eclipsa, ¿no? Los valores no solamente de la derecha, quizás de lo que fue la antigua clase, ¿no? El Partido Liberal, eh, luego la unión del Partido Conservador y Liberal, eh, lo que va a terminar decantando, ¿no? En el Partido Nacional en algún momento, eh, una clase política con gran trayectoria institucional en el país, ¿no? Y no por nada el nombre Alessandri es el que hace perdurar esa tradición, ¿no? Hijo del León de Tarapacá, sin duda, eh, no el hijo más político, o sea, no el hijo con más carisma, podríamos decir, político. Era bastante retraído, bastante parco, ¿no? Un ingeniero, dedicó gran parte de su vida al trabajo en directorios, ¿no? A la industria maderera en el sur. Fue una figura, podríamos decir, del mundo privado. No por nada su gobierno, cuando es electo, se le llama el gobierno de los gerentes. Tenía algo de tecnocrático, ¿no? Siguiendo la moda de los 50, 60 en el mundo, ¿no? Estos gobiernos tecnocráticos. En España sucede un proceso similar dentro del régimen franquista. Eh, pero claramente aquí, ¿no? La situación democrática mostraba una derecha que era parte del juego político, una derecha que actuó por mucho tiempo como parte del juego político de manera consistente. Hay que recordar que la derecha no va a tener escaños, ¿no? Desde Alessandri padre, no va a tener, perdón, presidencia, ¿no? Hasta Alessandri hijo. De alguna manera, si es que quitamos a Ibáñez, ¿no? Como un nacionalista, como un hombre más bien representante de la casta militar, ¿no? Claro. Alessandri aparece como un civil, ¿no? Que está, ¿no? Dentro de la derecha más bien institucional, partidista, pese que fue como independiente, ¿no? Tenía que haber quizás un tercero en el juego político, y eso también va a marcar mucho la figura de la memoria que va a quedar de él. Esta persona parca, pero también austera, sencilla, ¿no? Que caminaba desde su casa, ¿no? En el portal Fernández Concha, ¿no? Hasta La Moneda, ¿no? Y que era entrevistado por los periodistas ahí en calle San Antonio, Ahumada, ¿no? Era una figura que se paseaba por el centro, mostraba un cierto espíritu muy noble en su figura, entonces eso causó mucha fascinación política. No por nada, cuando ya estemos en un régimen, en el siguiente régimen de derechas, podríamos decir, dentro del sistema político, que fue la época de la Junta Militar, ¿no? La figura del presidente Alessandri va a ser fundamental para unir, ¿no? Los viejos partidos políticos con el nuevo régimen, con muchas rencillas internas, podríamos decir, pero aún así una figura de autoridad, una figura que va a ser miembro del Consejo de Estado, una figura que se va a saber replegar en algún momento, va a tener un otoño bastante solo, ¿no? Y alejado de la vida pública, pero fue una figura fundamental, podríamos decir, también para una serie de reformas, ¿no? Fue una persona que tampoco pudo frenar o dar una nueva salida a procesos tan radicales como la reforma agraria, por ejemplo, ¿no? Se dice que él fue el iniciador, pero también fue el iniciador de nuestro acercamiento con los Estados Unidos en pleno siglo XX, ¿no? Teníamos muy mal cuidadas en los años 50 y 60, ¿no? Nuestras relaciones con Estados Unidos. Y por lo tanto también es una figura que ayuda en el proceso modernizador, pero el país ya estaba en un camino de estatismo, ¿no? En un camino inflacionario que era imparable, eh, eh, y en un camino, podríamos decir, político a puertas de la revolución. Es decir, no quiero decir la revolución como el día D, ¿no? Pero quiero decir un espíritu revolucionario en los cuerpos políticos, ¿no? De esta democracia. Eh, y por lo tanto, Alessandri se va a convertir en una especie también de figura trágica, ¿no? Frente a eso. No es capaz de pasar la posta, ¿no? Al régimen político. Luego, Alessandri va a ser también recordado con el Alessandri Volverá del año 70, ¿no? Que finalmente el país ahí se mostró, ¿no? En un estado polarizado, ¿no? En un estado también donde ni una figura como Alessandri podía eclipsar, ¿no? A los otros liderazgos políticos, como lo hizo su padre en algún momento, ¿no? También era evidente que era hijo de su padre, en el sentido de que lo retraído que era, lo tímido en algunos casos,
tenía que ver con que era hijo del León de Tarapacá, ¿no? Este hombre de una personalidad eh, de fuego, ¿no? Que, que removía todo a su alrededor, y por lo tanto también había algo de eso, pero aún así, ¿no? Su estilo sencillo logró captar muy bien con la ciudadanía, ¿no? Era una figura muy admirada, ¿no? Muy respetada, cosa que en la política cuesta encontrar esas figuras como grandes estadistas, ¿no? Como políticos así, admirados por el cuerpo político en general. Era una figura realmente apreciada. Por ejemplo, yo recuerdo en la casa de mi bisabuelo había un retrato de Jorge Alessandri, ¿no? Mm. Él ya era mayor, ¿no? O sea, era un hombre ya maduro cuando era Alessandri presidente, eh, pero este señor tenía mucho interés por la figura, ¿no? de Jorge Alessandri, por lo mismo, ¿no? Recordaba quizás la vieja política, ¿no? Parlamentaria, con esta organización de partidos no tan institucionales, pero con liderazgos también morales, podríamos decir, o de talla republicana. Hoy día decimos republicano cuando alguien se comporta en política. Eh, Algo de eso tenía Alessandri. Bueno, también, bueno, y todas las figuras también, bueno, de esa época, bueno, su mismo padre, por ejemplo. Por Ahora ejemplo, imagínate ¿no? un presidente que quisiera hacer caminar desde su hogar hasta la moneda, por ejemplo. Ya No, 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 no. Le no, caerían muchas cosas encima. Y además había una cierta retórica política, ¿no? La institución de la claro, la presidencia, la institucionalidad. institución del Congreso estaba teñida, ¿no? No quiero decir que esto era ideal o nada parecido, pero quiero decir que sí había un espíritu republicano que compartían las fuerzas políticas, te estoy diciendo desde eh, alguien como Francisco Bulnes, que estaba en el Partido Conservador y que era portaestandarte de lo más facho que había en el momento, hasta doña Julieta Campuzano, ¿no? Abogada por la Universidad de Chile, que era militante comunista, eh, y, y, alguien, no sé, miembros del Partido Radical, ¿no? Y gente como que tenía un espíritu muy republicano en este régimen político. Figura así ya no, raro que se Sí. encuentre, no a esa talla, la verdad, Guillermo. Eh, Hay Guillermo, algo, ¿no? Yo creo que es educación, bueno, son muchos factores los que jugaban sí. ahí. Guillermo, pasemos, bueno, quedémonos en el 31 de agosto. Pero vámonos a 1422 y vamos a recordar el fallecimiento a la edad de 36 años de Enrique V, rey de Inglaterra y heredero al trono francés. Mira, ¿por qué hablamos de heredero al trono francés? Porque esa es la historia de Inglaterra y Francia, ¿no? Mm, Con reyes que tenían territorios a un lado y otro del Canal de la Mancha. Eh, Complejo, esto viene de muy antiguo en la Edad Media, ¿no? De los famosos apanajes, ¿no? Cuando un rey dividía sus territorios, ¿no? Y los heredaba entre hijos, y por lo tanto yo era hijo del rey inglés, pero me quedaba la Guyena en Francia, así yo tenía que cruzar el canal entonces a buscar a mis feudos y a mis súbditos, ¿no? Era una historia, ¿no? De caballería que terminó la Edad Media prácticamente en la Guerra de los Cien Años, que es ese gran enfrentamiento entre Francia, ¿no? e Inglaterra, ¿no? Con las reclamaciones de Eduardo III, pero es Enrique V, ¿no? de alguna manera representado por Shakespeare, ¿no? Magníficamente, ¿no? En ese momento, y de alguna manera encontramos al último gran rey dinástico, ¿no? De la Edad Media, ¿no? Hoy día está muy popular porque hay una película en Netflix, de producción Netflix, se llama The King, El Rey, ¿no? sí. ¿No? Que también nos representa, podríamos decir, a, a, ¿cómo se llama? A este joven rey, ¿no? Que se ve también en el poder eh, muy tempranamente, ¿no? Quizás hasta por cierta coincidencia, ¿no? Chalamet, ¿no? Es el actor, ¿no? Que lo representa, Timothy Chalamet, ¿no? En realidad me han dicho que es muy buena la película, yo la he visto por partes, eh, pero en realidad es una película muy buena. De hecho, en la red cultural tenemos una conversación, ¿no? Sobre la película y la época de la Guerra de los Cien Años, ¿no? Eh, y por lo tanto, y que va a estar compartida en la descripción, por lo tanto también es una época en donde vemos cómo estos reinos medievales empiezan a dar lugar, ¿no? Al mundo moderno que se está gestando, ¿no? A partir de estas luchas dinásticas, y en el caso de Enrique podríamos decir es el último gran heredero, ¿no? El hombre que se ve unido, ¿no? Por estas líneas que le vienen, van a haber muchos herederos en los estados modernos, pero ahora ya de alguna manera circunscritos a un territorio, entre comillas, natural, ¿no? De cada estado. Así que Guillermo, invitadísimos a ver la película de Chalamet, ¿no? eso.
en Y bueno, y Netflix. también el link que vamos a dejar también en la descripción. Exacto, ¿no? Es una conversación también para hablar de esa época, a leer el Enrique V de Shakespeare, ¿no? Que también hay una representación también de Enrique V, si no me equivoco, es con Jeremy Irons, está en Amazon Prime, así eh, Sí, si es que Jeremy Irons, entonces fue una recomendado serie de la totalmente. BBC que representó los dramas históricos de Shakespeare. Entonces, invitadísimo. Así es. Bueno, Guillermo, quedémonos en Inglaterra, quedémonos en Francia, porque pasamos al 1 de septiembre, obviamente ya el mes de la patria. 1 de septiembre de 1715, Guillermo. Muere Luis XIV, rey de Francia, ícono del absolutismo, el rey Sol. O 72 sea, años en el poder. Una nos maravilla, ¿no? época. Por todos esos años, prácticamente ve morir a todos sus herederos, termina pasándole el trono al bisnieto, ¿no? Un poderoso, ¿no? Un verdadero rey, ¿no? Dictador, ¿no? Una figura también que supo manejar los símbolos del poder, convirtió a su corte, ¿no? En una alegoría del poder, ¿no? A veces quienes manejan los símbolos del poder son más poderosos de quienes tienen la potestad, ¿no? Quienes ejercen la fuerza, ¿no? Ese fue el caso de Luis XIV, un hombre muy inteligente, muy sagaz, ¿no? Muy joven, con muchos traumas, ¿no? Llega al trono. Su padre perseguido, ¿no? Por los nobles, por la fronda, con nobles que se levantaban contra el poder real, ¿no? Y por lo tanto él no quería eso, ¿no? Y se le ocurrió algo muy simbólico, tomar a la nobleza y darle lo que querían, palacios, lujos, departamentos exquisitos, ¿no? En Versalles, ¿no? ¿A cambio de qué? De tenerlos cerca, ¿no? De evitar conspiraciones y de Estoy de generar acuerdo. un culto al poder real, ¿no? A su figura, sus palacios, sus esculturas, sus artistas, sus pinturas, sus salones, eran toda una forma simbólica de anunciar, es Luis el soberano, ¿no? Es el sol finalmente, por eso se representó como Apolo, ¿no? Está sobre nosotros, ¿no? Y tiene un poder incalculable. Eso es Versalles, ¿no? Yo les recomiendo mucho, bueno, está la serie Versalles, ¿no? Que algo narra, ¿no? Este proceso de búsqueda, ¿no? De un poder, ¿no? La serie Versalles que está en Netflix, si no me equivoco, una serie franco-canadiense. Y nosotros tenemos una conversación, ¿no? Que vamos a compartir en la red cultural sobre Versalles, sobre la corte de Luis XIV, ¿no? Una corte con un protocolo estricto, ¿no? Aquí nace también las formas modernas del mundo absolutista, ¿no? De las grandes monarquías absolutistas, que tienen que ver con un Mm, manejo muy simbólico del poder, ¿no? Esta cosa de las antecámaras, ¿no? Y de estos espacios de poder en donde también son los símbolos, son los prestigios, son las cercanías con el monarca, lo que asegura, ¿no? La configuración de estos leviatanes, ¿no? Estos monstruos que son los estados modernos, pero mm. que nacen a través de estas figuras también que están en búsqueda, ¿no? De consolidar su poder. Guillermo, y no solamente, bueno, sus enemigos internos también, también tuvo una relación con en la Guerra de Sucesión Española, Por poniendo un Borbón ejemplo, en el poder. o sea, hay que recordar que corona a Felipe de Anjou, ¿no? Eh, o lo designa más bien en Versalles, ¿no? Es decir, toma al nieto, ¿no? Y lo designa, ¿no? Monarca Borbón de España. Eh, Hay una pintura que es una coronación. Los reyes de España no son coronados, ascienden al trono, ¿no? Que es una cosa distinta a las otras cortes europeas, ¿no? Pero aún así, ¿no? Felipe de Anjou tendrá que jurar los fueros, ¿no? Y las cortes en España, pero luego de una guerra de sucesión conflictiva, que algunos reinos se van a ver muy menoscabados y otros no, eh, pero finalmente es el inicio, ¿no? De la Casa Borbón hasta el día de hoy en España, reconocida por la Constitución actual española, ¿no? Es parte de alguna manera de la continuidad histórica, ¿no? De España, y efectivamente, ¿no? De ahí viene, ¿no? Que el clan Borbón, ¿no? Tan importante, ¿no? En las guerras de religión, en la tarde de la media de Francia, termine gobernando Francia y el imperio más grande hasta ese momento que era España. España. Así es. Guillermo, vamos a pasar al 2 de septiembre y aquí acomodémonos bien porque este personaje es de conocimiento de todo y no por eso menos grande por ello. 2 de septiembre de 1973 vamos a recordar el fallecimiento a la edad de 81 años de un autor británico, el padre
de la fantasía moderna. Ha escrito unos libritos poco conocidos, quizá. Este caballero se llama John Ronald Reuel Tolkien, El Señor de los Tolkien, Anillos, El ¿no? Hobbit, y bueno, todo el mundo alrededor de Silmarillion, eso. ¿no? Y todo este mundo, los hijos de Silmarillion. Urín, y las traducciones del Beowulf, y cuánta obra, ¿no? Cuánto ensayo, ¿no? Cuánto texto polemista de algún momento, ¿no? Tan viejo. Eh, fue un escritor prolífico, creativo, crea un mundo literario, un mundo aparte, ¿no? Un mundo paralelo, podríamos decir. Eh, nos lo comparte. Fue un hombre muy, muy particular, muy inglés, ¿no? De la Birmingham industrial, de la Birmingham de la Revolución Industrial, o sea, con estos edificios de ladrillo, con esas chimeneas con humo negro, ¿no? Ese mundo pobre, ¿no? Un hombre que tiene que ascender en la vida, ¿no? En eso la película Tolkien, que lo representa joven, desde su infancia y su juventud, sus estudios en Oxford, eh, eh, realmente ese proceso fue un proceso humano muy difícil, lo que lo va a convertir en un hombre muy sensible, muy receptivo, en algunos casos también con una personalidad algo osca para algunas cosas, ¿no? Eh, lo convierte en un hombre, como decía, sensible y muy espiritual, ¿no? Que termina siendo parte, ¿no? de la iglesia romana, católica, ¿no? Un devoto católico, ¿no? Y gran parte, ¿no? de su mitología y esa necesidad que él buscaba, ¿no? Como filólogo, como lingüista, como formado, ¿no? E interesado en lenguas germánicas, nórdicas, antiguas, eh, es buscar una mitología propia, ¿no? Para el mundo británico, ¿no? Una Inglaterra victoriana, eduardiana, que está bastante deslavada, podríamos decir, de tradición, ¿no? Ese es uno de los primeros motores de Tolkien. Eh, hay otras experiencias vitales, ¿no? La mujer que amó toda su vida, su mujer, la Primera Guerra Mundial, fundamental también, ¿no? Un quiebre en la conciencia de Europa entera y de Occidente. Eh, es un hombre también que está muy atento a lo que sucede en el mundo, por eso polemiza desde la literatura con eso, ¿no? Siempre llamaba, ¿no? A eliminar los orcos y los monstruos de este mundo, o sea, de combatirlos, ¿no? Hay una relación compleja también con la modernidad, lo que lo hace un escritor interesante por lo mismo, ¿no? Porque hay una tensión, ¿no? Espiritual, ¿no? En lo que hace. Y eso está, ¿no? En el recorrido de Bilbo y de Frodo. Eh, por lo tanto, es un autor realmente interesante, es increíble, ¿no? Cómo pegó, ¿no? En generaciones completas, ¿no? Es un encuentro que es fantástico, ¿no? Que gente haya podido imaginar, viajar, soñar, conmoverse, ¿no? Con un libro, eso lo encuentro increíble. Encuentro que las producciones que se han hecho han estado bastante buenas, ¿no? El trabajo de Alan Lee como ilustrador, y no solo Alan Lee, sino como sucesor del mismo Tolkien, gran ilustrador también de sus obras, ¿no? También, sí. El famoso dragón cuidando el tesoro, ¿no? Son imágenes, ¿no? El mapa de la Tierra Media. Eh, un autor realmente increíble, ¿no? De una fuerza espiritual que para nuestra era es muy extraño, ¿no? Cuesta encontrar algo así. Eh, un hombre que podríamos decir también conservador en el plano personal, íntimo, ¿no? Era un hombre de costumbres, un hombre de hábitos, un hombre de modos. Yo me siento muy representado en su modo, ¿no? Los domingos me debería poner chaqueta de tweed, como lo usaba Tolkien, así, de lana, ¿no? Y ojalá echarse bajo un roble en los bosques eh, en la Shire, ¿no? Estos grandes montes que le encantaban, ¿no? Del centro sur de Inglaterra, y no por nada eh, ¿cómo se llama? Los hobbits viven ahí, ¿no? O sea, él era un hobbit, ¿no? En muchos sentidos. Claro. Él- A mí siempre Eh, me llamó la atención, Guillermo, el hecho de que él pudiese, bueno, además de los dibujos y la ilustración que mencionaba, el tema del idioma, creó un idioma ese es el punto, completo, o ¿no? sea, creó Ese una es el, cultura totalmente, creó una cultura, sí, eso fue lo que hizo. y ahí está el tema, ¿no? Es un hombre que es gran admirador de la fuerza, ¿no? Lingüística, cultural, la herencia espiritual de Occidente. Es de una generación que releva mucho eso, ¿no? Es heredero del movimiento de Oxford, donde hay gente como el cardenal Newman, personas como el historiador Christopher Dawson de Oxford también, que es un hombre que releva mucho el rol de Occidente, pero en ese rol él quería tocar, ¿no? Cómo los pueblos del norte, ¿no? Habían participado, ¿no? Él no quería que Inglaterra pasara, su Inglaterra, ¿no? Pasara a la historia como la Inglaterra que llenó de chimeneas este mundo, ¿no?
eh, que era su preocupación en ese momento, ¿no? Quizás fue un primer ecologista en algún sentido, ¿no? Eh, Hay un profundo amor por la tierra, por el campo, por la vida sencilla. Eh, Así que, no, es increíble ver que crea un mundo, como tú dices, paralelo, porque tiene que decirnos también con eso el mundo, desde el mundo moderno, ¿no? ¿Qué puede nacer como un nuevo mito, ¿no? Para nosotros? Y realmente conmueve, ¿no? Y ya, como te digo, conmovido a generaciones enteras, ¿no? Realmente es un hombre que podríamos pasarnos horas y horas hablando de Tolkien. Yo desde ya, ¿no? Les compartimos, ¿no? Van a ir varios videos, ¿no? Tenemos conversaciones de Tolkien, hemos hecho cursos larguísimos, tenemos como profesor nosotros invitados siempre, el año pasado, perdón, este año nomás, hizo un curso de Tolkien hace un par de meses, lo pueden comprar on demand en inglés, ¿no? Con traducción simultánea. Joseph Pearce, que es el gran biógrafo, yo les recomiendo profundamente la biografía de Pearce, Joseph Pearce. Eh, También tiene estudios, ¿no? Literarios sobre Tolkien. Eh, Hay textos muy buenos, ¿no? Hay una biografía sobre los Inklings, sobre el grupo de literatos, ¿no? Ahí estaba Lewis, ¿no? El señor, el autor de las Crónicas de Narnia. Yo en Oxford, uno siempre iba a visitar el bar, el Eagle and the Child, ¿no? Que es donde tomaban, ¿no? Donde se juntaban los Inklings a tomar cerveza y a soñar con estos mundos, ¿no? Y a discutirse, ¿no? Y cómo son los elfos, ¿no? Y así, ¿no? Ir como armando, ¿no? Casi dibujando, ¿no? Claro. Este mundo, cartografiando literalmente el mundo. Eh, y por lo tanto es realmente una generación increíble, ¿no? Por cómo se liberó en ese plano. También les vamos a compartir una charla completa de un curso que hicimos con Magdalena Mervilá Internacional de Tolkien, para que vean que somos fanáticos, ¿no? Tolkienianos, que es la libertad en El Señor de los Anillos. Y bueno, Claro, muy, invitados a ver nuestro contenido, tenemos textos también que les vamos a compartir, que hemos liberado. Hemos tenido escritores de talla internacional, hemos conversado, hemos tenido conferencias con Alan Lee, el ilustrador, nos reunimos con Christopher Tolkien, el heredero, ¿no? Magdalena Mervilá fue muy amiga de una de las hijas menores, ¿no? De la hija menor de Tolkien. Por lo tanto, hemos tenido mucho contacto, ¿no? Con el mundo tolkieniano, ¿no? Así que invitadísimos, ¿no? A ver todo ese material porque está libre, disponible, ¿no? Para ustedes. así es. Vean la descripción. Bueno, como tú mencionas, Guillermo, es mucho, mucho material, así que atento a la descripción porque yo creo que va a ser un párrafo entero solamente Exacto. con material de arte cultural al ojo, solamente pensando en ello. Y recordarles que el 2 de septiembre se va a estrenar en Amazon Prime la no polémica desde ya serie Ring of Power. Así que para que Así estén es. atentos ahí con la listos para Twitter. Exacto. Tenemos que ver, bueno, Y qué hay que pasa verla, ahora, ¿no? Porque yo creo que siempre va a haber polémica a la hora de de adaptar a representar a Tolkien. Tolkien, claro, ¿no? Sí. Entonces, es interesante ver eso, pero es interesante también ver al personaje mismo, ¿no? Tolkien fue una figura, reitero, no siempre lo digo fascinante, porque realmente era un hombre de una complejidad, de unas tensiones espirituales que hacen interesante al artista, al escritor en este caso, ¿no? Lo hacen a una figura atractiva, porque hay conflictos que nosotros también podemos compartir. Por eso no pasa de moda, Guillermo. Exacto. Guillermo, entrando en el fin de semana, 3 de septiembre, pero de 1658, muere a la edad de 59 años Oliver Cromwell, general y lord protector de Inglaterra. Nos quedamos en Inglaterra. Hablábamos de Inglaterra, ¿no? De la creación del liberalismo, la democracia, el parlamentarismo, John Locke y toda esta gente, pero hay que recordar que para llegar a eso, Inglaterra vive una guerra civil en el siglo XVII, quizá uno de los siglos más trágicos, ¿no? Hay un autor, ¿no? Geoffrey Parker, que habla de el siglo maldito, porque es un siglo de pestes, de hambrunas, de cambio ambiental, de cambio climático importante, ¿no? De sequías, ¿no? Y en algunas partes de Europa, de guerra total, la guerra de los 30 años, las guerras de religión, las guerras en Francia y la guerra civil en Inglaterra, ¿no? Sobre todo el levantamiento de la Cámara de los Comunes, pero sobre todo movidos o motivados por el calvinismo extremo, en algunos casos. Después, todas las sectas calvinistas que se van a ir configurando en este Mm. régimen muy, muy complejo, muy horizontal, incluso sectas que van a ser perseguidas, ¿no? Como pensemos en los puritanos, ¿no? Que escapan a Plymouth, ¿no? De Plymouth, perdón, a Nueva Inglaterra, en el Mayflower y todo ese mundo, ¿no? Eh, También van a haber Sí. movimientos importantes en esta época hacia Centroamérica, Jamaica, por ejemplo. Eh,
Así que es una época muy compleja en la vida británica, una guerra civil que significa la muerte de un rey, su decapitación, Carlos I, la caída de la dinastía Stuart, ¿no? Y un régimen de casi 10 años de dictadura prácticamente, ¿no? Una dictadura motivada desde el afán religioso, y va a ser la figura de Cromwell, ¿no? Un burgués no vinculado a la nobleza, más bien vinculado a las clases terratenientes y comerciales, y luego, ¿no? Gran partícipe de la guerra civil, que va a asumir como un verdadero dictador, ¿no? Va a ser nombrado Lord Protector, ¿no? De la Commonwealth, es decir, de este régimen imperial británico, sin monarquía, aunque como monarca, o sea, como dictador, se va a ver muy tentado, ¿no? A que su hijo sea su sucesor. Bueno, si eso no es monarquía, no sé qué es, pero suena como tal. Eh, Monarquía con pasos extra. claro, su largo gobierno, ¿no? La persecución política, ¿no? Los primeros actos graves, ¿no? De espionaje, de persecución a los enemigos, ¿no? De ataques a los cuerpos militares, ¿no? A los nobles que quedaban leales al Parlamento, ¿no? En Inglaterra, van a ir motivando una gran fuerza en el exilio, ¿no? Que van a permitir la restauración monárquica, ¿no? Con el hijo de Carlos, ¿no? Carlos II, eh, que establece la restauración, ¿no? Luego de la muerte de Cromwell, ¿no? Que aún así va a morir con la esperanza de que su hijo, ¿no? Que tenía bastantes pocas luces, ¿no? En relación a él, fuera su sucesor. ¿Qué pasó con eso, Guillermo? No me dejes metido. Quiero saber Ah, no, cómo no, no. terminó eso. No, te digo, no, que muere Cromwell, ¿no? Pero su hijo era una persona con muy pocas luces, te digo, era muy poco inteligente, ¿no? Y no Ah, recuerdo en este pero momento. inclusive, no, no, me refería con su hijo al final que... Ah, no, lo matan, entra en juicio también. Ah, Y matan a gran parte, ¿no? De las fuerzas parlamentarias, ¿no? La restauración fue un proceso político eh, a cuchillo, ¿no? Podríamos decir, pero también muy simbólico, o sea, siguiendo los pasos, como hablábamos recién, de Luis XIV, que en algún momento Carlos con Luis van a ser mm, contemporáneos, ¿no? Incluso va a haber claro. en la corte de Luis va a estar una de las hermanas de Carlos, por lo tanto, casada con el hermano de Luis, ¿no? Luis Felipe de Orleans. Así que va a haber ahí un Ya. vínculo entre restablecer el poder monárquico en Inglaterra y afirmarlo en Francia. Interesante, interesante. Sí. Guillermo, para ir terminando la semana, vamos a regresar a Chile. 4 de septiembre de 1821. Muere fusilado José Miguel Carrera, político militar chileno, líder de la Patria Vieja. Ahí, ahora sí que mis amigos que me criticaron la semana anterior por hablar de O'Higgins, bueno, aquí para Bueno, los carreristas, quizás es nuestra bien. primera pelea, ¿no? En la historia de Chile, ¿no? Carrerinos y ojiguinistas. Eh, es una historia compleja, ¿no? Carrera es parte, ¿no? La familia Carrera, ¿no? Es difícil separarlo de la familia porque él hizo una vida política muy adjunta a su familia. Era muy amigo de sus parientes, lo cual va a ser un problema en política, ¿no? Lo que también lo pone como una figura compleja, ¿no? Es compleja porque fue el primero, ¿no? El primero en decir libertad en nuestra tierra, ¿no? Como dice la tonada, pero, eh, pero también es una figura bueno, que establece grandes divisiones al interior, ¿no? Del nuevo régimen en Chile, ¿no? Era un miembro muy claro de la élite santiaguina, podríamos decir, hijo, ¿no? El padre, eh, Luis de la Carrera, si no me equivoco, muy asentado, ¿no? En lo que era la Hacienda del Monte, ¿no? Hoy día se puede visitar, está restaurada, ¿no? Donde fue como el lugar de asiento de los Carreras en el Valle Central. Eh, pero es una figura que rápidamente va a discrepar, ¿no? De los caminos, podríamos decir, monárquicos, ¿no? Que está tomando el Congreso, fundado recientemente, ¿no? Y los primeros movimientos juntistas. De hecho, va a establecer un verdadero golpe de Estado, el primero en nuestra historia, y a los pocos meses va a disolver el Congreso, estableciéndose como primer dictador. Gonzalo Vial decía, bueno, nosotros tenemos que tomarlo como este personaje complejo que es y también como nuestro padre, ¿no? Primero de la patria, ¿no? Es decir, a veces no nos gustan mucho los padres, pero son nuestros padres, o sea, él decía bromeando, ¿no? Claramente no estamos frente al desprendimiento, ¿no? Público que en algunos momentos encontramos en O'Higgins, incluso también la figura de caudillo popular que también podía haber cultivado Rodríguez, ¿no? El caso de Carrera es más complejo. Es una figura que se va a ver muy también
golpeada en medio de su dictadura por el levantamiento y los intentos de reconquista de parte del virrey Abascal, ¿no? Y el brigadier Pareja, ¿no? La avanzada de Talcahuano va a ser un verdadero desastre para los Carreras, eh, además de siempre estar protegiendo los intereses y de los suyos, ¿no? Eso va a ser también siempre un problema a largo plazo. Te lo digo yo como descendiente de Juan José de la Carrera. Eh, Mm. y no soy Ah, ningún fanático, ¿no? No aclarar, soy, hay que aclarar. no soy carrerino en el sentido, porque veo también que hay una conducción de tipo caudillista en América Latina que estaba siguiéndose en todo el continente, en todo el cono sur, y que va a tener larga data, larga duración en el siglo XIX. Luego sabemos que luego de Rancagua llega al territorio de La Plata, parte a Estados Unidos, ¿no? Se reúne con el presidente Madison, eh, y luego vuelve con una escuadra o con un intento, ¿no? de escuadra libertadora al Río de la Plata, pero también está muy avanzado el proyecto libertador desde Cuyo, desde Mendoza. Sus roces ahí van a ser evidentes, ¿no? Eh, y también esto lo va a hacer entrar en roces con otros tipos de caudillos de la independencia, como Pueyrredón, ¿no? En Buenos Aires, lo que lo va a hacer ingresar al mundo de los montoneros al interior de Argentina, lo que son estas luchas entre federales, ¿no? Y unitarios, ¿no? Que es muy antiguo en la historia argentina, Sí, ¿no? Conflictos que nosotros quizás pasamos un poco por el lado, ¿no? Sin claro. evitarlos totalmente, pero no con la fuerza que pasó en el mundo del Río de la Plata. Él va a entrar ahí, ¿no? Y en calidad de montonero, es decir, hoy día diríamos como de guerrillero, eh, de un hombre que avanza en una guerrilla rural, ¿no? El tráfico de armas, ¿no? Y una serie de conflictos de ese estilo, es que los Carrera van a ser fusilados en Mendoza, ¿no? Una situación muy trágica, ¿no? Además, ya con el restablecimiento de la independencia en territorio chileno, el gobierno de O'Higgins, ¿no? Y además, ¿no? Gestos muy horribles, ¿no? Como la entrega de las costas, ¿no? Del fusilamiento al padre, ¿no? Es decir, cosas de ese estilo van a marcar mucho esa tensión. Un poco la historia de los Carrera también es la historia de podríamos decir, podríamos decir del héroe trágico, ¿no? Y por lo tanto todavía nos conmueve, ¿no? La figura de José Miguel era un hombre muy altivo, muy autoritario, muy activo, ¿no? Hay que recordar que llega en calidad de húsar, ¿no? Con el famoso uniforme verde, ¿no? Del ejército español, después de haber combatido en las guerras napoleónicas, muy desencantado a Lima y luego a Santiago, y por lo tanto se convierte en este príncipe de los caminos que habla Neruda, ¿no? Ese estilo aristocrático que tenía eh, eh, un hombre ya viajado, ¿no? Cosa que hay que pensar en el Chile de la independencia, era algo muy, muy poco recurrente, y por lo tanto es una figura que siempre va a estar en nuestro imaginario como padre, pero un padre que siempre nos va a dar de qué hablar, Así es, hasta el día de hoy todavía. claro. Guillermo, para terminar la semana, terminamos, bueno, una efeméride livianita, podríamos decir. Un Exacto. día 4 de septiembre, pero de 1888, George Eastman patenta la primera máquina de fotos con rollo para Kodak. Así es, ¿no? Es la, es como se llama, es la gran revolución, podríamos decir, porque convierte la cámara en algo portátil, ¿no? Es decir, y de alguna manera nosotros teníamos antes de Itsuman, existe como la cámara, podríamos decir, cargada, ¿no? No podíamos nosotros trasladar, ¿no? ¿Cómo se llama? El papel original por el tema técnico, ¿no? Que requería, ¿no? El control de la luz, ¿no? Luego ya podemos movernos, ¿no? Con un carrete de celuloide, ¿no? Que vamos a conocer todos, ¿no? Por lo menos nuestra infancia, ¿no? Crecimos viendo estos rollos. No sé si tú, Pablo, pero eh, o tú naciste con la era Sí, digital, pero no soy tan joven, no soy tan joven. De hecho, todavía tengo por ahí dando vueltas, ahora que me acuerdo, Guillermo, una cámara, igual una Kodak con un rollo, pero chiquitito. claro, no Y habían la distintos alcancé a ocupar, tamaños, esa que hay que girar el flash con esa piececita, hay que cargarlo todo. No, no soy tan, no si soy tan estamos joven. en algún momento nostálgico, ¿no? Podemos acordarnos de Kodak, de las famosas tiendas Kodak, ¿no? Famosas por los lentes, ¿no? Y todos los tipos de artilugios que se usaban, pero también tiene que ver con un proceso que es propio de la vida tecnológica, de la revolución industrial, que el conocimiento científico
se consagra en la vida pública moderna, ¿no? En la vida social moderna, cuando alcanza un cierto grado de democratización, ¿no? Posiblemente el proceso de Eichmann tiene que ver con eso, ¿no? Tiene que ver con el acceder al mercado y tiene con esta capacidad increíble de hacer portátiles las cosas, ¿no? Eh, eh, estamos muy lejos, ¿no? De los primeros servidores de Apple, ¿no? Y hasta el día de hoy que hoy día la gente tiene un iPhone en la mano, ¿no? Es decir, ese proceso, ¿no? De democratización, reitero, es muy importante también, ¿no? En el proceso de industrialización moderno. Así que, así que Así nada, es, bueno, Guillermo. invitarlos, ¿no? A ponerse nostálgico ahí, a buscar sus cámaras con rollo. Así es. Sí, hay gente que todavía ocupa cámara analógica Totalmente, también, ¿no? Está todo o el tema de la instantáneas también. técnica, Las sí, fotos. instantánea. Hoy día se usa mucho tipo de cámara, hoy día incluso hay todo un mercado, ¿no? Porque también la fotografía ya tiene otro valor, no solamente el hiperrealismo, ¿no? Ahora también hay un cierto valor artístico, estético, que capta, ¿no? Muy bien la fotografía. Así es, Guillermo. Y bueno, con eso le damos término a un capítulo más, a una semana más aquí en Exacto. Conmemoria. Recordarles, como siempre, que revisen la descripción del capítulo, que vayan a nuestro Instagram también para que nos sigan. Y bueno, a seguir culturizándose, a seguir aprendiendo, a seguir viendo estos grandes personajes, grandes inventos. Así es, Y ¿no? bueno, Y ¿qué más disfrutar que con estas agregar, cosas, Guillermo? porque estas cosas son, no hay que hacer un doctorado en historia, ¿no? Estas cosas son, son, son de todos, ¿no? Nos hablan de todo tipo de personas en el mundo, ¿no? Todos somos historia de alguna manera, ¿no? Todos componemos parte, ¿no? De los vestigios, hacemos vestigios de lo que va a ser la historia. Así que, eh, de alguna manera, es acompañarlos, ¿no? Para esta semana, ir pensando, ¿no? En el tiempo, ¿no? Hay una frase muy bonita, ¿no? De Chesterton que dice, toda esta memoria que vamos acumulando, ¿no? De alguna manera nos hace vivir con la democracia de los muertos, ¿no? De alguna manera sabemos que estamos sobre hombros también de cosas que pasaron, ¿no? No estamos solos, ¿no? Es decir, eso también es muy, muy importante tenerlo en cuenta y la historia en eso es un ejercicio, ¿no? De, de libertad, ¿no? Y de compañía, uno puede decir, de disfrute, de gozo, así que los invito a eso, ¿no? A disfrutar con estas cosas, a ver todos los videos que les vamos a compartir, el material, si quieren cosas, si están interesados en algún tema, coméntenos, nosotros felices, ahí Bien, siempre así es. estamos viendo el chat, y bueno, agradecerte a ti, Pablo, como siempre, ¿no? Y agradecer al canal el espacio, ¿no? Que nos permite conversar de estas cosas. Así es, Guillermo. Así que bueno, despedirnos a la gente que tengan una excelente semana, un excelente inicio de semana también a la hora que se emite este programa. Y bueno, que queden atentos al canal para un nuevo capítulo la próxima semana de Con Memoria. Y el 2 de septiembre no olviden ver ahí Rings of Power para que lo podamos Ah, comentar sí, igual. exacto. Así que bueno, Guillermo, que esté muy bien, una muy buena semana. Igual, que estés Hasta muy pronto. bien, adiós.